Andrés pasó las últimas páginas del informe mensual, comprobando minuciosamente cada cifra. Los números se difuminaban ante sus ojos, el cansancio se había ido acumulando durante semanas. Se frotó las sienes y miró el viejo reloj de pared que colgaba frente a su escritorio. Las manecillas marcaban las 6:30. La jornada laboral había terminado oficialmente hacía una hora, pero hoy tenía que cerrar la contabilidad trimestral. El departamento de contabilidad esperaba los documentos para la mañana siguiente. Las naves de la fábrica ya estaban vacías. El silencio pesaba sobre los tímpanos después del estruendo diurno de las máquinas y las cintas transportadoras. En algún lugar de las profundidades del edificio crujió una puerta, probablemente la limpiadora, doña Carmen, había empezado su ronda por las instalaciones. En la fábrica ya no quedaba nadie más que el vigilante, que dormitaba en la portería, hojeando de vez en cuando un periódico ajado. Andrés recogió los documentos en una carpeta de cuero gastada que le quedaba aún del instituto y se dirigió hacia la salida. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos. Las luces fluorescentes parpadeaban, creando un parpadeo desagradable. Tendría que decirle al encargado de mantenimiento que las cambiara, la gente se quejaba de dolores de cabeza. En la portería, el vigilante Pepe levantó la cabeza e hizo un gesto con la mano. Hasta luego, don Andrés. ¿Se va a casa? Ya era hora. Si no, mi mujer me espera. Hace bien. La familia es sagrada. Andrés asintió y salió a la calle. La tarde de octubre lo recibió con viento frío y llovizna fina. Las farolas empezaban a encenderse, envolviendo el polígono industrial en una luz amarillenta y tenue. Hasta su viejo Seat había unos 50 metros por el asfalto agrietado del aparcamiento de la fábrica. El coche arrancó al tercer intento, gruñendo de mala gana con el motor. Otra vez tendría que llamar al mecánico. Alejandro, del portal de al lado, había prometido echarle un vistazo el fin de semana, pero no siempre tenía tiempo. No había dinero para uno nuevo, todo el sueldo se iba en el tratamiento de su madre y las reformas del piso. Su madre llevaba ya 3 meses ingresada en el hospital provincial después del ictus y en el piso se había agujereado el techo, y el del dormitorio de los niños se había llenado de manchas amarillas. El camino a casa le llevó los habituales 20 minutos cruzando toda la ciudad. Andrés circulaba por la ruta conocida, girando automáticamente en los cruces, dejando pasar a los peatones, parándose en los semáforos. Los pensamientos vagaban muy lejos. En la radio sonaba una canción vieja, algo sobre el amor y las despedidas. Subió el volumen, pero las palabras seguían sin llegar a su conciencia. Su edificio de 9 plantas se alzaba en un barrio residencial entre cajas grises idénticas. En casa había luz en la ventana del 6º piso. Carmen había vuelto antes de lo habitual. Extraño, normalmente se quedaba en la biblioteca hasta las 8, clasificando fondos bibliográficos o preparando exposiciones. El ascensor, como siempre, no funcionaba. Andrés subió por las escaleras, sorteando las colillas y las botellas vacías que había tiradas. En el 4º piso los vecinos escuchaban la televisión a todo volumen, en el 5º alguien reñía a los niños. El cuadro habitual de un edificio por la tarde. Hola, le dijo, quitándose la chaqueta en el estrecho recibidor y colgándola en el gancho junto al abrigo de Carmen. Hola. ¿Vas a cenar? Llegó desde la cocina. Se quitó los zapatos y fue hacia su mujer. Estaba sentada a la mesa con una taza de té, removiendo distraídamente el azúcar. Llevaba puesta una Rebeca casera que él le había regalado por su cumpleaños hacía 2 años. Entonces se había alegrado con el regalo, incluso le había dado un beso. Ahora la Rebeca parecía gastada. No sé. ¿Qué has hecho? Nada. Pensaba que calentáramos lo de ayer. En su voz se oía cansancio. ¿O indiferencia? Andrés ya no sabía distinguir la diferencia. Muy bien. Primero me lavo. Asintió y fue al baño. Se miró en el espejo sobre el lavabo. El reflejo no le gustó. El agua fría le corría por la cara, pero no se llevaba el cansancio. En el espejo se reflejaba un hombre cansado de 48 años con las primeras arrugas en los ojos y el pelo raleando en la coronilla. ¿Cuándo había pasado eso? Hacía poco se sentía joven, hacía planes, soñaba con un ascenso en el trabajo, con un piso nuevo, con viajes en familia. Al volver a la cocina, vio que Carmen estaba con el teléfono. Escribía un mensaje, sin levantar los ojos. Los dedos se deslizaban rápidamente por la pantalla.
Antes escribía igual de rápido sus relatos en la vieja máquina de escribir que estaba en el rincón del dormitorio y que ahora se llenaba de polvo. ¿Qué tal en el trabajo?, preguntó Andrés, abriendo el frigorífico y examinando el escaso contenido. Normal. ¿Y tú? Respuesta de compromiso. ¿Cuándo habían dejado de interesarse realmente por los asuntos del otro? Han reducido el turno. Pocos pedidos. Dicen que van a despedir a más gente. Asintió sin apartar los ojos de la pantalla. El teléfono vibró. Había llegado una respuesta. En el rostro de Carmen apareció una sonrisa ligera, la primera de toda la tarde. Andrés no había visto una sonrisa así desde hacía tiempo. En cualquier caso, no dirigida a él. ¿Ha llamado Patricia? Andrés sacó el recipiente con los restos de la sopa de ayer. Hace tiempo que no sabemos noticias de los chicos. No. ¿Por qué? Solo pregunto. Me gustaría saber qué tal le va a Diego en la universidad, cómo se ha instalado Patricia en el nuevo trabajo. Son mayores. Tienen su vida. Diego estudiaba en Madrid informática, Patricia trabajaba de administrativa en alguna empresa en Valencia. Los dos llamaban raramente, venían aún menos. La última vez que se reunieron toda la familia fue en Nochevieja, pero incluso entonces los hijos estuvieron más pendientes de sus teléfonos que hablando con los padres. Andrés puso el plato en el microondas y pulsó los botones. El zumbido habitual llenó el silencio de la cocina. Antes cenaban juntos, comentaban el día, hacían planes para el fin de semana. Ahora cada uno comía a su ritmo, a menudo sin ni siquiera sentarse a la mesa. Carmen se levantó y se dirigió hacia la salida de la cocina. ¿A dónde vas? A la habitación. Voy a leer. Puedes quedarte aquí. Charlamos. Se detuvo en el umbral, sin darse la vuelta. ¿De qué hablar? Andrés se encogió de hombros. En efecto, ¿de qué? ¿De qué se habían convertido en compañeros de piso? ¿De qué la última vez que se besaron fue hace un mes, y eso de pasada, yendo al trabajo? ¿De qué dormían en habitaciones separadas desde hacía 6 meses con la excusa de sus ronquidos? ¿De qué ella se quedaba en el trabajo cada vez más a menudo, y él encontraba consuelo quedándose hasta tarde en la fábrica? El microondas pitó 3 veces, señalando que estaba listo. Carmen desapareció en el interior del piso, y pronto se oyó el sonido de la puerta del dormitorio al cerrarse. La sopa estaba insípida, fría, con una película de grasa en la superficie. Andrés se comió la mitad y dejó el resto. En el televisor de la cocina daban las noticias de la tarde, más problemas en la economía, subida de precios de los alimentos, despidos en grandes empresas. El presentador con cara seria hablaba de que el desempleo había alcanzado un nivel crítico en las regiones industriales. Cogió el mando y quitó el sonido, dejando solo las imágenes parpadeantes. Sacó el teléfono del bolsillo de los vaqueros. 2 llamadas perdidas de Javier. Su viejo amigo trabajaba de jefe de turno en la sección vecina del taller de fundición. Se conocían desde los tiempos de estudiantes, habían llegado juntos a la fábrica después del instituto, se habían casado juntos, habían criado a los hijos. Andrés marcó el número. Diga, Javier. ¿Qué ha pasado? Hola, Andrés. Quería avisarte. Mañana por la mañana hay reunión con el director. Dicen que 20 personas más entran en la lista de despidos. La lista ya está hecha. Entendido. Gracias por avisar. De nada. Somos amigos. ¿Qué tal en casa? Andrés se quedó callado, mirando la puerta del dormitorio. Normal. Mientes. Por la voz se nota que no es normal. Pues así. Todo como en todas partes. La mujer, el trabajo, la rutina. ¿No quieres ir el sábado a pescar? Te despejarás. Pepe conoce un buen sitio en el río, a 40 kilómetros de la ciudad. Dice que los lucios están estupendos. Lo pensaré. Tengo que encontrar dinero para la gasolina. No pienses en el dinero. Pondremos entre todos, si hace falta. Lo importante es despejarse. Andrés colgó y se quedó pensativo. 20 personas para el despido. ¿Estaría él en la lista? Tenía mucha antigüedad, 23 años en la misma empresa, pero también un sueldo decente para los estándares de la fábrica. A los ingenieros jóvenes había que pagarles menos y trabajaban igual de bien. Quizás incluso mejor, conocían nuevas tecnologías, programas informáticos.
Desde el dormitorio llegaba la voz apagada de Carmen. Estaba hablando por teléfono con alguien. En voz baja, casi susurrando. Antes nunca hablaba susurrando, era abierta, se reía a carcajadas, hablaba con emoción de los libros que había leído y de los encuentros con los lectores. ¿Con quién hablas?, gritó por todo el piso. La voz se calló durante unos segundos. Con una amiga, llegó desde detrás de la puerta. ¿Con cuál? Otra vez silencio. Andrés se levantó de la silla y se acercó a la puerta del dormitorio. La voz ya no sonaba. Al cabo de un minuto se abrió la puerta y Carmen apareció en el umbral de la cocina. En la cara tenía una expresión de ligera culpabilidad. Problemas en el trabajo. Mañana tengo que quedarme. ¿Otra vez? Tenemos inventario. Mucho trabajo. Hay que contar todo el fondo de la sala de lectura. Entiendo. ¿Cuánto durará? No sé. Quizás una semana. Andrés miró a su mujer atentamente. Alta, todavía guapa, aunque cansada. Pelo castaño con las primeras canas, que se teñía cuidadosamente. Ojos marrones que antes brillaban cuando lo veía. Cuando se conocieron hacía 25 años en una fiesta de estudiantes, ella trabajaba en la biblioteca central y soñaba con ser escritora. Escribía relatos por las tardes a la luz de la lámpara del escritorio, se los leía en voz alta, le pedía su opinión. Luego nacieron los hijos, se mudaron a este piso desde una habitación compartida, los sueños pasaron a segundo plano. Los manuscritos amarillaron en el cajón del escritorio. Muy bien. Yo también puedo quedarme en la fábrica. Tengo que terminar los cálculos del nuevo proyecto. Carmen asintió y volvió a desaparecer en el dormitorio. Andrés se quedó solo con la sopa fría y el televisor silenciado. Fuera había oscurecido completamente. Se encendieron las farolas, iluminando el patio desierto con el parque infantil y los contenedores de basura. Lavó los platos, recogió la mesa y fue a su habitación, la antigua de los niños. Después de la marcha de los hijos habían hecho de ella un despacho, pusieron un sofá en el que ahora dormía. Oficialmente por sus ronquidos, que molestaban a Carmen. En realidad, porque estar acostados uno al lado del otro y sentir el muro frío entre ellos era aún más duro. Andrés encendió el ordenador e intentó terminar los planos técnicos, pero los pensamientos se confundían. Las cifras y las líneas se difuminaban, la atención se dispersaba. Hacia medianoche se rindió, apagó el equipo y se acostó en el sofá sin desvestirse. No llegaba el sueño. Escuchaba los sonidos de la casa nocturna, el rumor del frigorífico, el tic-tac del reloj del recibidor, el ruido de los coches tras la ventana. Del dormitorio no llegaba ni un sonido. ¿Carmen dormía o fingía dormir? Por la mañana desayunaron en silencio cada uno a su ritmo. Carmen untaba mantequilla en el pan y bebía café de una taza bonita, regalo de los compañeros por el aniversario de trabajo en la biblioteca. Andrés bebía café de una taza vieja con una grieta, conmemorativa, con el logotipo de la fábrica y la inscripción al mejor trabajador del año. Eso fue hace 10 años, cuando aún creía en el ascenso profesional. Hoy llegaré tarde, dijo ella sin levantar los ojos del plato. Me acuerdo. Bien. No hablaron más. Carmen se fue primera, tenía que estar en el trabajo a las 9. Andrés se terminó el café, recogió los documentos y también se fue a la fábrica. La jornada laboral empezó con la reunión. El jefe de sección, Moreno, anunció los próximos despidos sin mencionar nombres concretos. Las caras de los compañeros se ensombrecieron. Cada uno pensaba en sus posibilidades de quedarse. En la fábrica trabajaban familias enteras, los padres traían a los hijos, los maridos a las esposas. El despido de uno significaba problemas para toda la familia. Andrés intentaba concentrarse en los planos del nuevo mecanismo para la cinta transportadora, pero los pensamientos se escapaban constantemente hacia los problemas domésticos. Javier se pasó a la hora de comer, cuando en el taller se hizo relativamente silencioso. ¿Cómo está el ánimo?, preguntó, sentándose en la silla frente al escritorio de trabajo. Fatal. En casa todo mal, en el trabajo también incertidumbre. ¿Qué ha pasado en casa? Nada especial. Simplemente, no sé. Nos hemos vuelto extraños. Como compañeros de piso. Javier asintió en silencio. Su mujer Pilar se había ido hace 3 años con otro hombre, con su antiguo compañero de universidad que había montado un negocio próspero.
Ahora Javier criaba solo a su hija de 14 años, combinando el trabajo con las obligaciones domésticas. Habla con ella sinceramente. ¿De qué hablar? Siempre está ocupada. Se queda en el trabajo, en casa está con los libros o con el teléfono. Y cuando intenta entablar conversación, responde con frases de compromiso. Quizás ella también siente este distanciamiento y no sabe cómo acercarse a ti. Posible. ¿Pero qué hacer? Organiza una cena romántica. Ide a un restaurante, como en la juventud. Hablad sinceramente. ¿Con qué? Ya sabes cuánto me pagan. Y además mi madre en el hospital, las reformas. Javier se calló. Todos en la fábrica sabían que el sueldo apenas daba para lo más necesario. El romanticismo parecía un lujo para gente más acomodada. Entonces hazlo en casa. Compra flores, prepara algo especial. No sé cocinar nada especial. Aprende. Internet te ayuda. Por la tarde Andrés decidió correr por el parque cerca de casa. Correr le ayudaba a despejar la cabeza de los problemas laborales y las preocupaciones domésticas. El aire otoñal estaba fresco y húmedo. Las hojas bajo los pies crujían, creando un ambiente melancólico. Se cruzaba con otros aficionados a correr por la tarde, principalmente hombres de su edad que intentaban mantener la forma y la salud. Al cabo de media hora volvió a casa, subió corriendo por las escaleras al sexto piso y abrió la puerta con la llave. El piso estaba vacío y oscuro. Carmen aún no había vuelto del trabajo, aunque normalmente la biblioteca cerraba a las 7. Andrés se duchó, se cambió de ropa y calentó la cena de ayer. Encendió la televisión, daban un programa sobre viajes. Lugares hermosos que nunca vería. Antes él y Carmen soñaban con ir a Europa cuando los hijos crecieran y se independizaran. Ahorraban dinero, compraban guías de viaje. Luego los sueños se esfumaron de alguna manera. A las 9:30 resonó el cerrojo de la puerta de entrada. «Hola. ¿Qué tal?», gritó desde la cocina. «Normal. ¿Has cenado?». «Sí». «¿Y tú dónde has estado?». «Ya te dije, inventario». Carmen pasó al recibidor, se quitó el abrigo y los zapatos. Parecía fresca, como si no hubiera trabajado todo el día. Tenía color en las mejillas, brillo en los ojos, que en casa no había desde hacía tiempo. «¿Cuánto durará este inventario?». «No sé. Quizás una semana. Hay mucho trabajo, el fondo es grande». «Entiendo. ¿Y si paso a recogerte?». «Te llevo a casa». «No hace falta. Nos vamos juntos los compañeros». Fue al baño. Sonó el agua. Andrés se quedó sentado en la cocina, mirando por la ventana las ventanas iluminadas de las casas vecinas. Detrás de cada ventana había su vida, sus problemas, sus alegrías y penas. Cogió el teléfono y abrió la lista de contactos. Encontró el número de la biblioteca central. Mañana por la mañana llamaría y preguntaría si realmente había inventario. O si era solo una excusa para pasar las tardes fuera de casa. El teléfono vibró. Llegó un mensaje de un número desconocido, error. Destinatario equivocado. Andrés borró el mensaje y se quedó pensativo. ¿Y si no era un error? ¿Y si alguien quería escribir a Carmen pero se equivocó de número? Las pequeñas sospechas que había estado apartando de sí durante los últimos meses empezaron a formar un cuadro inquietante. Las llegadas tardas del trabajo. Las conversaciones telefónicas en voz baja, el distanciamiento, la falta de ganas de intimidad. Quizás el problema no estuviera en el cansancio de la rutina ni en la crisis de la mediana edad. Se levantó, se acercó a la ventana y miró largo rato la ciudad nocturna. En algún lugar de ahí, entre millones de luces, había otra vida, quizás más brillante, más feliz. Pero esta vida estaba aquí, en este piso, con esta mujer con la que había vivido un cuarto de siglo. Mañana llamaría sin falta a la biblioteca. No para pillar a su mujer en una mentira, sino para entender si valía la pena luchar por su relación o había llegado el momento de hablar honestamente de que entre ellos ya no quedaba nada. Andrés marcó el número de la biblioteca en la hora de comer, intentando hablar de la manera más natural posible. Cogió el teléfono una mujer mayor que, por la voz, debía de ser alguien de las empleadas veteranas, a quien él podría conocer de vista. «Buenas tardes. Perdone, ¿se puede saber si están haciendo inventario ahora?». «¿Inventario?», preguntó la mujer con cierta sorpresa. «No, terminamos todas las actividades programadas el mes pasado».
¿Ha pasado algo? El corazón de Andrés empezó a latir más rápido, pero procuró mantener un tono tranquilo. ¿Y en la sala de lectura? ¿Quizás están haciendo algún trabajo allí? En la sala de lectura tampoco hay nada especial. Horario normal de trabajo. ¿Y quién pregunta si no es molestia? No se ha presentado. Andrés colgó sin responder a la pregunta. Las manos le temblaban traidoramente y se le había secado la boca. Así que Carmen le mentía directamente a la cara. Ya llevaba varias semanas seguidas. ¿Pero para qué? Y lo más importante, ¿dónde pasaba todas esas tardes cuando supuestamente se quedaba en el trabajo? El resto de la jornada laboral pasó como en una niebla. Andrés realizaba mecánicamente las operaciones habituales, pero los pensamientos estaban lejos. Los compañeros se dirigían a él varias veces con preguntas y él respondía sin venir a cuento, provocando miradas de sorpresa. Al final del turno tomó una decisión: hoy llegaría a casa antes y vería cómo reaccionaba su mujer a su aparición inesperada. Quizás eso le ayudaría a entender qué estaba pasando. Llegó a casa más rápido de lo habitual, las carreteras estaban más libres fuera de las horas punta. Subiendo por la escalera conocida, abrió la puerta con su llave y enseguida entendió que había alguien en el piso. Había luz encendida, se oían sonidos apagados desde la habitación. Carmen estaba sentada en el sofá del salón con un portátil en las rodillas. Al ver a su marido, se sobresaltó y cerró rápidamente la tapa del ordenador. El movimiento fue brusco, casi pánico. ¿Qué haces?, preguntó Andrés, quitándose la chaqueta. Trabajo con documentos, respondió, pero en la voz se oía inseguridad. ¿Y tú por qué tan temprano? Me han dejado salir antes. El cliente ha aplazado la reunión. Carmen asintió y se levantó del sofá, apretando fuertemente el portátil contra el pecho. Antes nunca se escondía de él, dejaba tranquilamente el ordenador abierto. ¿A dónde vas? Al dormitorio. Allí hay más silencio, termino el informe tranquila. ¿Qué informe? Se extrañó sinceramente Andrés. Si tú eres bibliotecaria, no contable. Carmen se quedó paralizada en el umbral. En la cara apareció una expresión de irritación que ocultaba mal. Nosotros también tenemos informes, por si acaso. No solo en tu fábrica la gente trabaja e informa a la dirección. Lo sé, simplemente no pensaba que los informes de biblioteca requirieran trabajar en casa por las tardes. Pues no pienses por mí, respondió secamente. Y en general, déjame trabajar tranquila, no me distraigas constantemente con preguntas. La puerta del dormitorio se cerró con tal fuerza que temblaron los cristales de la vitrina. Andrés se quedó solo en el salón, sintiendo cómo la ansiedad que se había ido acumulando las últimas semanas se convertía en algo más definido y aterrador. Fue a la cocina, encendió maquinalmente el hervidor y se sentó a la mesa. En la cabeza daban vueltas las mismas preguntas: ¿por qué su mujer mentía sobre el trabajo? ¿Qué escondía en el portátil? ¿Con quién pasaba realmente las tardes? Y lo más doloroso, ¿acaso había aparecido alguien más en su matrimonio? Al día siguiente, desayunando en el habitual silencio, Carmen anunció una noticia que terminó de alarmar a Andrés. El fin de semana no podré ir a casa de tus padres. ¿Por qué? Si quedamos la semana pasada. Mamá se está preparando, compra comida. Quedo con una amiga. Lo planeamos hace tiempo, incluso antes de nuestra cita con tus padres. ¿Con qué amiga? Andrés intentaba hablar tranquilamente, aunque por dentro todo se encogía. Con Lucía. No la conoces, se mudó a la ciudad hace poco. Entonces preséntamela. Invítala a casa. ¿Para qué? Carmen levantó hacia él los ojos sorprendidos. Son mis asuntos personales, mis amigas. Pero soy tu marido. Es natural interesarse por la gente con la que te relacionas. ¿Natural? En la voz aparecieron notas metálicas. A mí me parece que se parece al control. Andrés miró atentamente a su mujer. Estaba nerviosa, despedazando una servilleta de papel y haciéndola trozos pequeños, señal inequívoca de agitación. La mirada se deslizaba junto a él, sin detenerse en su cara. Carmen, dime honestamente, ¿qué nos está pasando? No está pasando nada especial, respondió rápidamente. Simplemente quiero tener un poco de tiempo para mí. Es normal. ¿Y yo qué, te molesto? No molestas. Pero necesito espacio personal, intereses propios. ¿Espacio personal?
Andrés no pudo ocultar la amargura en la voz. Hemos vivido 22 años juntos, hemos criado a 2 hijos. Nunca hemos tenido secretos el uno para el otro. Precisamente por eso necesito un poco de libertad, dijo Carmen con firmeza. 22 años es mucho tiempo. La gente cambia, necesita desarrollarse. La conversación terminó sin nada constructivo. Andrés entendió que su mujer se había puesto a la defensiva y no pensaba abrirse. Después del desayuno se fueron al trabajo, y durante todo el día él se torturó con preguntas sin respuesta. El sábado por la mañana Andrés fue solo a casa de sus padres. Su madre lo recibió en el umbral con cara preocupada. ¿Dónde está Carmen? ¿Ha pasado algo? Está ocupada, mamá. Tiene asuntos importantes en el trabajo. ¿En fin de semana? Qué raro. Su madre miró atentamente a su hijo, pero no hizo más preguntas. Siempre había sabido cuándo era mejor callarse. Andrés pasó el día ayudando a su padre en el garaje y arreglando el grifo que goteaba eternamente en la cocina. El trabajo físico distraía un poco de los pensamientos pesados, pero no conseguía olvidarse completamente. En la cabeza daba vueltas el mismo pensamiento: ¿qué está haciendo Carmen ahora y con quién? Por la tarde llamó su hijo Diego desde el cuartel. Hablar con los hijos se había vuelto especialmente difícil, tenía que fingir que todo estaba bien. Hola, papá. ¿Qué tal en casa? Todo normal, hijo. ¿Cómo va el servicio? Bien, me voy acostumbrando poco a poco. ¿Dónde está mamá? He intentado llamarla, no responde. Andrés se quedó atascado, buscando las palabras adecuadas. Está con una amiga. Seguramente no oye el teléfono. Extraño. Mamá siempre está disponible cuando llamo. Incluso en el trabajo responde. Quizás se le ha acabado la batería. Ya sabes lo despistada que es con la tecnología. Posible. Dale recuerdos y dile que he llamado. Después de la conversación con su hijo, la ansiedad se multiplicó. En efecto, Carmen siempre había estado en contacto con los hijos, lo consideraba un deber sagrado de madre. El hecho de que no respondiera a Diego era completamente impropio de ella. Andrés volvió a casa a las 8 de la tarde. El piso estaba vacío y oscuro. Encendió la luz, calentó la cena y se sentó frente al televisor, pero no conseguía prestar atención a lo que pasaba en la pantalla. Carmen volvió hacia las 11 de la noche. Entró al piso silenciosamente, aparentemente calculando que su marido ya estaría durmiendo. Parecía fresca e incluso como rejuvenecida, tenía color en las mejillas, los ojos brillaban, el andar era ligero. ¿Qué tal el día con la amiga?, preguntó Andrés, saliendo a recibirla. Bien, respondió brevemente, quitándose el abrigo. Hace tiempo que no descansaba así. ¿De qué habéis hablado? ¿Dónde habéis paseado? De todo. De cosas de mujeres principalmente. Tú no lo entenderías de todas formas. Pero prueba a contarlo. Me interesa. No quiero hablar de eso ahora. Estoy cansada de hablar, quiero silencio. Carmen se dirigió al baño, pero Andrés notó lo que lo convenció definitivamente del engaño. De su mujer emanaba un olor desconocido, no su perfume habitual, sino algo más caro y refinado. Un perfume así nunca se lo compraba, y tampoco tenían dinero para ello. A la semana siguiente, cuando la tensión se hizo completamente insoportable, Javier propuso una solución radical. ¿Sabes qué? Tengo una conocida. Psicóloga familiar, buena especialista. Ha ayudado a muchas parejas a aclarar sus relaciones. Carmen nunca aceptará ir a un psicólogo. Pues pídele. Explícale que quieres conservar la familia, que estás dispuesto a trabajar en la relación. No sé. Eso es reconocer que no podemos solos. ¿Y qué tiene de malo? A veces hace falta una mirada desde fuera para ver el problema. Por la tarde Andrés se decidió por una conversación sincera. Carmen estaba sentada en la cocina con una tableta, leyendo algo. Oye, ¿y si pedimos ayuda? ¿Qué ayuda?, preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. A un psicólogo familiar. Hablar de nuestros problemas con un especialista. Carmen levantó los ojos y por primera vez en mucho tiempo lo miró atentamente. ¿Y qué problemas tenemos? Casi no hablamos, nos hemos vuelto extraños. Vivimos como vecinos. ¿Y qué? Es completamente normal para cónyuges con nuestra experiencia. A mí esa normalidad no me gusta.
Quiero que volvamos a estar unidos. Carmen se quedó callada, pensando en la propuesta. En la cara se reflejaban sentimientos contradictorios. Bueno, dijo finalmente. Si tanto lo necesitas, vamos. La psicóloga a la que los mandó Javier resultó ser una mujer de unos 50 años con ojos inteligentes y atentos. La consulta estaba en un pequeño centro privado en las afueras de la ciudad, el ambiente era acogedor y predisponía a la sinceridad. Cuéntenme qué les preocupa en la relación, pidió la especialista cuando se instalaron en los sillones cómodos. Andrés empezó a exponer cautamente sus observaciones, cómo había desaparecido gradualmente la intimidad, cómo su mujer se había vuelto reservada, cómo habían dejado de compartir entre sí las pequeñeces cotidianas. Habló largo rato, procurando no sonar acusador. Carmen estaba sentada en silencio, estudiando el dibujo de la alfombra. Su cara permanecía impenetrable. ¿Y qué piensa usted al respecto? Se dirigió la psicóloga a la esposa. La gente cambia con los años. Es un proceso completamente natural. ¿Pero le parece bien la situación actual? No sé. Supongo que sí. Me parece que cada uno tiene derecho a una vida personal. ¿Y qué querría de las relaciones familiares? ¿Cómo deberían ser en el ideal? Carmen levantó los ojos, y en ellos brilló una expresión parecida a la irritación o incluso el enfado. Quiero que me dejen en paz. Que no controlen cada uno de mis pasos, que no me interroguen sobre dónde he estado y con quién me he encontrado. Yo no te controlo, no aguantó Andrés. Simplemente me intereso por tu vida, como cualquier marido normal. Sí que controlas. Constantemente preguntas a qué hora he vuelto, qué he hecho en el trabajo, con quién he hablado por teléfono. Es el interés natural de un marido por su mujer, por la familia. A mí tu interés me resulta desagradable. Me siento como si estuviera siendo interrogada. La psicóloga intentó encontrar una solución de compromiso, propuso una serie de ejercicios para restaurar la confianza y la intimidad. Carmen aceptó, pero muy de mala gana, más bien por cortesía. Volvieron a casa en un silencio tenso. El ambiente después de la visita al especialista se había vuelto aún más tensa que antes. ¿Contenta con el resultado? No aguantó Andrés cuando entraron al piso. ¿Con qué exactamente? Con haberme puesto como un tirano doméstico delante de una persona ajena. ¿Y acaso no es así? Por supuesto que no. Simplemente quiero entender qué le pasa a nuestra familia. No pasa nada especial. Somos adultos, personas independientes. Cada uno debe tener su vida. ¿Su vida? Andrés sintió como dentro se levantaba una ola de amargura. Somos marido y mujer, tenemos hijos comunes, una casa común. ¿Y qué de eso? Los lazos matrimoniales no son motivo para privar a una persona de libertad y privacidad. Carmen se fue al dormitorio y ostentosamente cerró la puerta con llave. Andrés se quedó en el salón, sintiéndose como un completo idiota. El intento de arreglar la relación había llevado a un distanciamiento aún mayor. Los días siguientes pasaron en guerra fría. Carmen empezó a quedarse en el trabajo aún más a menudo, llegaba a casa tarde y cansada. Pero un detalle extraño no dejaba en paz a Andrés, a pesar de los supuestamente agotadores días laborales, su mujer tenía cada vez mejor aspecto. Había adelgazado, se había hecho un nuevo corte de pelo, había comprado cosmética nueva. ¿Quizás te cojas vacaciones? Le propuso una vez durante la cena. ¿Descansas del trabajo? No puedo. Demasiados proyectos importantes. Me esperan. Entonces al menos pasemos juntos los fines de semana. Vayamos a algún sitio. Ya tengo planes para el fin de semana. ¿Otra vez esa amiga Lucía? No solo ella. Tengo asuntos que debo resolver. ¿Qué asuntos? Quizás pueda ayudar. Asuntos personales, cortó Carmen. No todo en la vida concierne a la familia. La conversación volvió a llegar a un callejón sin salida. Andrés entendió que su mujer había construido a su alrededor un muro impenetrable, a través del cual él no podía abrirse paso de ninguna manera. Más aún, tenía la impresión de que lo hacía conscientemente, obteniendo algún placer de su desconcierto. Al día siguiente por la tarde llamó su hija Patricia. En su voz se oía preocupación. «Papá, ¿mamá no está en casa?» «No, hija. Todavía está en el trabajo». «¿A las 9 de la noche?» «Pero si la biblioteca cerró hace tiempo». «Tienen un horario especial de trabajo. ¿Preparan alguna exposición?»
Entiendo. Papá, ¿no os habéis peleado tú y mamá? La pregunta pilló a Andrés desprevenido. No pensaba que los hijos pudieran sentir algo a distancia. ¿Y por qué preguntas? Mamá está rara últimamente. Distraída, desatenta. Ayer la llamé, como si no escuchara lo que le decía. Probablemente solo está cansada del trabajo. Ahora tienen un periodo tenso. Posible. Bueno, papá, dale recuerdos. Y dile que he llamado. Después de la conversación con su hija, Andrés estuvo largo rato sentado en la cocina, mirando por la ventana oscura y reflexionando sobre en qué se había convertido su vida. 22 años de matrimonio, que parecían sólidos y fiables, se desmoronaban como un castillo de naipes. Y él no sabía cómo pararlo. Andrés sintió un malestar agudo justo después de la pausa para comer. La cabeza le dolía con dolor pulsante, en la garganta aumentaba una molesta carraspera, y el cuerpo le dolía como al empezar un resfriado. A las 3 de la tarde quedó claro que no podía seguir trabajando. Vete a casa, dijo el jefe de sección, echando un vistazo a su cara pálida. Un empleado resfriado en el taller no le hace falta a nadie. Contagiarás a los demás. Andrés no discutió. Recogió los documentos y cerró la mesa, se dirigió hacia la salida. En el vestíbulo de la fábrica varias personas comentaban otro despido, la reunión de ayer había traído malas noticias para 20 familias más. El coche arrancó con mucha dificultad en el frío tiempo de octubre. El motor de arranque giraba con esfuerzo, el motor arrancaba y se paraba inmediatamente. Solo a la cuarta tentativa el motor trabajó de mala gana, traqueteando irregularmente en ralentí. Hay que arreglarlo urgentemente, pensó Andrés, o se parará del todo. De camino a casa pasó por la farmacia de la planta baja del centro comercial. La farmacéutica, una mujer mayor con bata blanca, le aconsejó un kit de medicamentos para el resfriado, polvos para bebida caliente, pastillas para el dolor y antifebriles. Gastó casi 1.000 euros, lo que era sensible para el presupuesto familiar, pero la salud es más importante. Solo quería una cosa, llegar a casa, tomar medicina y acostarse. Quizás conseguiría dormir la enfermedad al principio y mañana ya salir al trabajo. Las bajas médicas en la fábrica no se fomentaban, especialmente en periodo de despidos masivos. Subiendo por la escalera conocida al cuarto piso, Andrés oyó voces que llegaban desde detrás de la puerta de su piso. Carmen claramente hablaba con alguien, y bastante animadamente. Una voz era femenina, de su mujer, y la otra masculina, desconocida, pero que por alguna razón le resultaba vagamente familiar. Probablemente ha venido el fontanero o el electricista, pensó Andrés. Ella decía que en el baño algo funcionaba mal. La llave giró en la cerradura silenciosamente, la cerradura estaba bien engrasada y no crujía. Andrés entró silenciosamente en el recibidor, sin desear interrumpir la conversación de su mujer con el maestro. Colgó la chaqueta en el gancho y solo entonces escuchó atentamente los sonidos que llegaban del salón. Lo que vio al entrar en la habitación hizo que su corazón se detuviera durante unos segundos angustiosos. En el salón había 2 personas, Carmen y un hombre desconocido de unos 40 años con el pelo oscuro y figura deportiva. Llevaba una camisa cara y pantalones evidentemente no de producción local. Se abrazaban. No simplemente estaban uno al lado del otro, no simplemente conversaban. Se tenían el uno al otro en brazos, como solo lo hacen las personas muy íntimas. Carmen se apretaba contra el pecho del desconocido con todo el cuerpo, y él le acariciaba tiernamente el pelo, que ella se había peinado especialmente y rociado con perfume nuevo. El tiempo se detuvo. Andrés miraba esta escena como si observara lo que pasaba en el cine o en la televisión. La razón se negaba a aceptar la realidad de lo visto. Esto no podía estar pasando en su casa, con su mujer, después de 22 años de matrimonio. Realmente tengo que irme, querida, dijo silenciosamente el desconocido con voz llena de ternura. Ya es tarde, y mañana tengo que levantarme temprano. Quédate al menos un poco más, dijo Carmen con ese tono con el que una vez hablaba con él. Tan raramente nos vemos a solas. No puedo, cariño. Mañana tengo una reunión importante con inversores. Necesito dormir. Andrés estaba como hechizado, sin poder moverse ni pronunciar sonido. En su cabeza se sucedían retazos de pensamientos, esto no es lo que pienso, ahora lo explicarán, es algún malentendido. Pero el segundo siguiente todas las dudas se disiparon definitivamente. Se besaron. Larga,
Apasionada, tiernamente, así se besan solo los amantes que se conocen desde hace mucho tiempo y no pueden saciarse de la intimidad. Andrés dio maquinalmente un paso adelante, y la tabla del suelo bajo su pie crujió traidoramente. Carmen inmediatamente se dio la vuelta. La cara en un segundo se puso mortalmente pálida, los ojos se dilataron de horror. El hombre retrocedió bruscamente un paso, soltándola de los brazos, pero ya era tarde para ocultar algo. Unos segundos infinitamente largos nadie pronunció ni una palabra. Andrés miraba a su mujer, intentando asimilar la magnitud de la catástrofe que se había abatido sobre su vida. 22 años de matrimonio. 2 hijos que habían criado juntos. Planes comunes, sueños, recuerdos. ¿Y esta traición? Andrés, empezó Carmen con voz temblorosa, apenas audible. Cállate, le salió ronco. La voz sonó ronca y ajena, como si no saliera de su garganta. Todas las sospechas, ansiedades y dudas acumuladas durante los últimos meses se juntaron instantáneamente en un cuadro aterrador de engaño. Andrés lentamente dirigió la mirada al hombre, que ahora estaba junto a la pared opuesta, evidentemente preparándose para huir. ¿Y tú quién eres?, me pregunto. Marco, respondió aquel, lamiéndose nerviosamente los labios. Yo, trabajamos juntos en un proyecto. ¿Trabajáis? Claro. Andrés asintió, como si reflexionara atentamente sobre lo que había oído. En la cabeza le zumbaba el silencio, y por dentro se levantaba lentamente una ola de rabia como nunca había experimentado en su vida. Entonces dio bruscamente un paso adelante. Lárgate de aquí. Inmediatamente. Escucha, puedo explicártelo todo, empezó Marco, retrocediendo hacia la puerta. Esto no es lo que piensas. He dicho que te largues. Pero cuando el desconocido se dirigió hacia la salida, Andrés de repente le cortó el paso. Toda la rabia acumulada durante meses de sospechas y tormentos del alma estalló hacia afuera. Aunque, ¿sabes qué? Dijo lentamente, mirando a Marco directamente a los ojos. Estás en mi casa. Abrazándote con mi mujer. En mi salón. Solo estábamos hablando, intentó justificarse aquel. Cállate. Andrés empujó bruscamente a Marco en el pecho con ambas manos. Este se tambaleó, intentó mantener el equilibrio, pero cayó hacia atrás, golpeándose dolorosamente la espalda contra el borde de la mesita del café. Andrés, para. Gritó Carmen, lanzándose entre ellos. ¿Qué estás haciendo? Marco se levantó, frotándose la zona lumbar magullada. En el rostro se leía dolor y un miedo creciente. Me iré, dijo rápidamente. Solo déjame coger la chaqueta. ¿Qué chaqueta? ¿Dónde está la chaqueta? Preguntó Andrés, aunque ya se imaginaba la respuesta. Está colgada en el dormitorio. En el dormitorio. En su dormitorio matrimonial con Carmen, donde estaba su cama de matrimonio. Andrés sintió como por dentro todo se comprimía en una bola apretada y ardiente de furia. Así que este tipo no solo se había estado besando con su mujer en el salón. Había estado en el dormitorio. Posiblemente no solo hoy. Sin decir palabra, agarró a Marco por el hombro y lo arrastró hacia la puerta de entrada. Andrés, te has vuelto loco. Carmen intentó ponerse entre ellos, agarrando a su marido por las manos. Suéltalo inmediatamente. Apártate. No lo toques. He dicho que te apartes. Andrés con una mano apartó a su mujer y con la otra abrió la puerta de entrada de par en par. Luego literalmente empujó a Marco hacia el rellano. Este casi se cayó por las escaleras, agarrándose en el último momento a la barandilla metálica. La chaqueta, necesito la chaqueta, murmuró, arreglándose la camisa arrugada. Por la chaqueta vendrás mañana. En horario laboral. Cuando yo no esté en casa. La puerta se cerró con tal estruendo que temblaron los cristales de las ventanas de los pisos vecinos. Andrés se volvió lentamente hacia su mujer. Carmen estaba en medio del salón, abrazándose a sí misma, como intentando protegerse del frío. Los ojos rojos de llorar, por las mejillas corrían líneas oscuras del rímel corrido. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Preguntó en voz baja, casi susurrando. Andrés, puedo explicártelo todo, dijo entre lágrimas. Esto no es en absoluto lo que piensas. ¿Cuánto? Repitió, sin levantar la voz. 1 año y medio, confesó Carmen apenas audible. 1 año y medio. Así que todo este tiempo le había estado mintiendo cada día.
Todas esas inventarios, quedarse hasta tarde en el trabajo, encuentros con amigas, viajes inesperados de trabajo, todo había sido mentira. ¿Por qué?, preguntó Andrés, dejándose caer en el sillón. Carmen se secó las lágrimas con la manga del jersey, ese mismo que él le había regalado el cumpleaños pasado. No sé cómo explicar esto. Simplemente, pasó así. ¿Pasó así? ¿Un año y medio simplemente pasó así? Me encontraba mal en nuestro matrimonio. Dejaste de verme como mujer. Nos convertimos en extraños. ¿Y eso justifica la infidelidad? No, por supuesto que no. Pero no quería que todo saliera así. Ocurrió por sí solo. Andrés se levantó y fue al dormitorio. Lo que vio allí lo remató definitivamente. La cama estaba revuelta, las almohadas dispersas. En la mesilla de noche había dos vasos, uno con marcas de pintalabios en el borde, el otro simplemente sucio. Al lado había un paquete de preservativos. Volvió al salón. Carmen seguía de pie en el mismo sitio, sollozando silenciosamente. Recoge tus cosas, dijo con calma. ¿Qué? No entendió. Recoge tus cosas y vete de mi casa. Andrés, hablemos con tranquilidad. Te lo explico todo, te cuento cómo fue. No hay nada que explicar. Me has estado engañando durante un año y medio. En nuestra casa. En nuestra cama. Con preservativos en la mesilla. Todavía te amo, susurró Carmen. Cállate, le cortó. No te atrevas a pronunciar esa palabra en mi presencia nunca más. Carmen se acercó, extendió las manos hacia él. Podemos arreglarlo todo. Rompo con él para siempre. Empezamos de nuevo. Demasiado tarde. No es tarde. 22 años juntos. Nuestros hijos, nuestra casa, nuestra vida común. En los hijos y la casa había que pensar antes, respondió Andrés fríamente. Y además los hijos ya son mayores. Ya se las arreglarán solos. Sin escuchar sus protestas, fue al dormitorio y empezó a sacar sus cosas del armario. Vestidos, blusas, ropa interior, cosméticos, todo voló al suelo desordenadamente. ¿Qué estás haciendo? Carmen se precipitó hacia él, intentando pararle. Son mis cosas. Lo que debería haber hecho hace un año y medio, si hubiera sabido la verdad. Metió todo en dos bolsas grandes de basura y la sacó al recibidor. Luego volvió y limpió el cuarto de baño de sus cosméticos y efectos personales. Esta casa también es mía, sollozaba Carmen, de pie junto a la puerta de entrada. He vivido aquí 20 años. Vivías. Ya no vives más. Se quedó en el umbral, sin decidirse a cruzar la frontera del piso, como entendiendo que eso sería definitivo. ¿Y cómo se lo digo a los hijos? ¿Cómo explico el divorcio? Les dices la verdad. Que engañaste a su padre durante un año y medio. Me van a odiar. Había que pensar en eso antes. Antes de traer amantes aquí. Andrés abrió la puerta de par en par. En el rellano no había nadie, Marco había desaparecido hacía tiempo. Vete, antes de que pierda definitivamente el control sobre mí mismo. Andrés, te lo ruego, empezó por última vez. Vete. Ahora mismo. Carmen cogió las bolsas con las cosas y salió lentamente al rellano. Junto al ascensor se volvió, quiso decir algo, pero se encontró con su mirada y se calló. La puerta se cerró con sonido definitivo. Andrés se apoyó en la pared del recibidor y cerró los ojos. Las manos le temblaban con un temblor fino, en las sienes pulsaba el dolor, bien por el resfriado, bien por el shock vivido. Pasó lentamente al salón. El sofá con los cojines arrugados, la mesita del café movida de su sitio habitual, en la alfombra una mancha amarilla de té derramado. Todo parecía un campo de batalla. Sacando el teléfono, buscó en internet el número de un servicio de cerrajeros que trabajara las 24 horas. Diga. ¿Pueden venir urgentemente a cambiar las cerraduras de un piso? Ahora ya es tarde, colega. Mañana por la mañana podemos. Pago extra por la urgencia. Es muy necesario hoy. Bueno, si paga extra. Diga la dirección. Mientras esperaba al cerrajero, Andrés marcó el número de su hijo en el cuartel. ¿Diego? Soy papá. Tu madre y yo nos divorciamos. ¿Qué? Papá, estás bromeando. No bromeo. Me ha estado engañando. Un año y medio seguido.
Hoy los he pillado en nuestro piso. Pausa larga. Solo se oye el ruido lejano de la vida del cuartel. ¿Estás seguro de lo que viste? Absolutamente seguro. Los vi con mis propios ojos besándose en nuestro salón. Dios mío. ¿Y dónde está mamá ahora? La he echado de casa. Hoy cambio las cerraduras para que no vuelva. Papá, quizás no deberías tomar decisiones tan drásticas. Si habéis estado tantos años juntos. Debo. 1 año y medio me ha estado engañando cada día. Pero los hijos, somos una familia. Éramos una familia. Ya no. La siguiente llamada a su hija fue aún más dura. Patricia no podía creer durante mucho rato lo que había oído. Mamá nunca habría podido hacer algo así. Si ella ama a nuestra familia. La ama. Tanto que durante 1 año y medio ha estado trayendo a su amante a casa. ¿Quizás os reconciliéis? ¿Por Diego y por mí? No. Hay cosas que no se pueden perdonar. Papá, estás tomando la decisión demasiado rápido. Piénsalo más. No hay nada que pensar. Ya está todo decidido. El cerrajero llegó exactamente al cabo de 1 hora, un hombre fornido de mediana edad con una maleta de herramientas. Cambió las cerraduras rápida y profesionalmente, cobró el dinero y se fue sin hacer preguntas innecesarias. Evidentemente no era la primera vez que se enfrentaba a dramas familiares similares. Andrés se acostó en el sofá del salón sin desvestirse. No tenía ganas de dormir, a pesar del cansancio y el resfriado. En la cabeza se repetían obsesivamente los acontecimientos de las últimas horas. Carmen en brazos del hombre desconocido. Su beso. La cama revuelta en el dormitorio. El vaso con pintalabios. 1 año y medio de engaño. El teléfono vibró. Mensaje de su mujer: Andrés, hablemos mañana cuando te hayas calmado. He alquilado una habitación en el Hotel Central. Podemos arreglarlo todo. Leyó el mensaje, lo borró y bloqueó para siempre el número de Carmen. 22 años de matrimonio habían terminado en una tarde. Por la mañana el piso parecía antinatural de vacío y ajeno. Andrés preparaba café en completo silencio, acostumbrándose lentamente a la ausencia de los sonidos habituales, el murmullo del agua en el cuarto de baño, el roce de la ropa, la radio baja en la cocina. No había nadie al lado para preguntar por los planes del día, quejarse del mal sueño o simplemente intercambiar frases de compromiso sobre el tiempo. Estaba sentado a la mesa de la cocina, bebiendo café instantáneo amargo de la única taza que quedaba. Carmen ayer se había llevado casi toda la vajilla, dejando solo lo más necesario. Era extraño pensar que aún ayer por la mañana desayunaban juntos, aunque fuera en silencio, y ahora esta intimidad rutinaria ya no existía más. Llegó al trabajo antes de lo habitual. No quería quedarse tumbado en el piso vacío. Javier notó los ojos rojos del insomnio y el aspecto general desmejorado de su amigo nada más entrar en el taller. ¿Qué ha pasado, Andrés? Tienes un aspecto horrible. Me divorcio, respondió brevemente, colgando la chaqueta en el respaldo de la silla. Ayer pillé a mi mujer con su amante. Lloro. Javier se sentó en el borde de la mesa de trabajo. ¿Cómo lo llevas? De momento estoy vivo. Eso es lo principal. ¿Y qué vas a hacer ahora? Seguir viviendo. ¿Qué más queda? El trabajo resultó ser una salvación. Planos, cálculos, reuniones con compañeros, la rutina habitual ayudaba a distraerse de los pensamientos obsesivos sobre la familia destrozada. Andrés incluso se quedó hasta tarde, revisando documentación técnica sobre el nuevo proyecto, con tal de no volver a casa al silencio y el vacío. Por la tarde llamó su hijo desde el cuartel. En la voz de Diego se oían tensión e inseguridad, evidentemente había estado todo el día pensando qué decir a su padre. Papá, Patricia y yo hemos hablado y hemos decidido. Te apoyamos. Gracias, hijo. Eso es importante para mí. Nos ha llamado esta mañana. Lloraba, nos pidió que te dijéramos que lamenta mucho lo que ha pasado. ¿Y qué le habéis respondido? Nada concreto. Patricia solo le dijo que ahora es tarde para lamentarse. Andrés asintió silenciosamente al teléfono. Que los hijos hubieran elegido su lado era importante. No porque necesitara apoyo en la lucha contra su exmujer, sino porque significaba que entendían la gravedad de lo ocurrido. Al cabo de una semana llegó una carta de Carmen al buzón. Una larga misiva, escrita con su familiar letra irregular con bolígrafo azul en hojas arrancadas de un cuaderno escolar.
Explicaba las razones de la infidelidad, pedía perdón, juraba que todavía amaba a la familia y estaba dispuesta a cualquier sacrificio por la reconciliación. Entiendo que me he comportado como una completa estúpida, escribía al final. Pero ¿acaso 22 años de vida en común, nuestros hijos, nuestra casa, no significan nada para ti? Andrés leyó la carta 2 veces, leyendo atentamente cada línea, intentando encontrar allí algo que pudiera cambiar su decisión. Pero solo encontraba justificaciones, intentos de echar la culpa a las circunstancias y a su supuesta indiferencia. Al final arrugó las hojas y las tiró a la basura. Un mes más tarde Javier le contó una noticia que había oído de conocidos comunes: Marco había dejado a Carmen prácticamente inmediatamente después del escándalo. Resultó que el empresario casado de mediana edad simplemente se había estado divirtiendo con una mujer casada, sin planear ninguna relación seria. Cuando el lío amoroso se hizo público, desapareció inmediatamente de su vida. Andrés no sintió ninguna satisfacción por esta información. Solo un vacío profundo y la comprensión de que su mujer había destruido la familia por una persona que ni siquiera la consideraba una parte importante de su vida. El piso hubo que amueblarlo prácticamente de nuevo. Carmen al irse se había llevado la mitad de los muebles, toda la vajilla buena, los electrodomésticos de cocina y la mayor parte del textil del hogar. Andrés iba por las tiendas comprando lo más necesario: tazas, platos, sábanas, toallas. El proceso era agotador y deprimente, cada compra le recordaba lo que había perdido. Su madre venía a ayudar con la limpieza y la organización del hogar. Silenciosamente lavaba las ventanas, hacía las camas, colocaba la vajilla nueva en los armarios. «Hijo», le dijo con cuidado durante el té, «¿quizás no deberías tomar decisiones tan categóricas? La gente a veces se equivoca, es la naturaleza humana». ¿Se equivocó durante 1 año y medio? ¿En nuestra cama? ¿Con un hombre ajeno? Entiendo tu dolor. Pero piensa en los hijos, en lo que habéis construido juntos. Los hijos ya son mayores, mamá. Ellos mismos decidirán con quién mantener relaciones. Su madre no volvió a sacar el tema. Por su cara se veía que había entendido, la decisión de su hijo era definitiva y no admitía apelación. Andrés empezó a pasar considerablemente más tiempo con sus padres. Ayudaba a su padre en el garaje, llevaba a su madre al médico, hacía las compras para los mayores. El trabajo también empezó a ocupar más tiempo, cogía turnos adicionales, se quedaba hasta tarde, aceptaba viajes de trabajo. Al cabo de 6 meses una mujer conocida del departamento vecino le propuso quedar. Rocío había enviudado hacía 3 años, criaba a una hija estudiante y trabajaba en la contabilidad de la misma fábrica. ¿No quieres ir al cine el fin de semana?, le propuso en la pausa para comer. Hay una película nueva con buenas críticas. Andrés aceptó más por aburrimiento que por ganas. La película resultó ser un melodrama mediocre, pero en la cafetería después de la sesión charlaron inesperadamente bien. Rocío entendía lo que significaba perder a la persona más querida, solo que en su caso la pérdida estaba relacionada no con la traición, sino con la muerte. Mi marido murió de cáncer hace 3 años, contaba, removiendo el azúcar en el café. Estuvo enfermo mucho tiempo, sufriendo. En algún momento hasta me alegré de que sus sufrimientos hubieran terminado. Y a mí mi mujer me estuvo engañando durante 1 año y medio. Tuve que divorciarme. Entiendo. Eso también duele mucho, cuando una persona en la que confiabas te traiciona. Empezaron a verse aproximadamente 1 vez por semana. Sin obligaciones especiales, simplemente 2 personas solitarias de mediana edad que necesitaban comunicación humana y comprensión. Carmen después del divorcio alquilaba un piso pequeño en las afueras de la ciudad, todo lo que se podía permitir con el sueldo de bibliotecaria. Javier a veces la veía en las paradas de autobús o en las tiendas y le contaba las noticias a Andrés. Me encontré ayer a tu ex en el supermercado. Ha envejecido mucho, ha adelgazado. No tiene buen aspecto. ¿Y qué? Nada. Solo digo cómo les van las cosas a la gente. Andrés no mostraba ningún interés por la vida de Carmen después del divorcio. Este capítulo de su biografía estaba cerrado para siempre y no pensaba releerlo. 1 año después tuvo lugar un encuentro casual en un gran supermercado del otro extremo de la ciudad. Carmen estaba junto al estante de pasta barata y conservas, estudiando los precios y contando calderilla en el monedero. Andrés elegía carne fresca para la cena con Rocío. Su ex mujer lo vio primero. Se acercó indecisa, como sin saber si tenía derecho a hablar. «Hola», dijo en voz baja.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás de salud? Todo normal. La pausa incómoda se alargó. Carmen efectivamente tenía mucho peor aspecto, cara demacrada, chaqueta barata evidentemente no de primera mano, zapatos gastados, raíces canosas del pelo crecido y sin teñir desde hacía tiempo. Andrés, quería decirte, empezó, apretando en las manos la cesta de plástico con productos. No hace falta, la interrumpió. Por favor, escúchame. Ahora entiendo lo que perdí. La familia, los hijos, a ti. Entiendo lo estúpida que fui. Demasiado tarde para entender algo. Quizás podríamos intentar empezar de nuevo. Estoy dispuesta a todo. No, respondió Andrés con firmeza. Se dio la vuelta y se dirigió a las cajas. Carmen no lo siguió, se quedó de pie junto al estante de pasta, mirándolo alejarse. En casa Andrés estuvo largo rato sentado en la cocina del nuevo piso, mirando por la ventana a un patio desconocido. El encuentro no lo había disgustado, pero tampoco le había traído alegría. Simplemente confirmó una vez más lo acertado de la decisión tomada, sus caminos se habían separado definitiva e irrevocablemente. Por la noche llamó su hija Patricia. Papá, mamá me escribió hace poco una carta. Pide que organice un encuentro contigo. ¿Y qué le respondiste? Le dije que de momento no estás preparado para esas conversaciones. ¿Respondiste bien? ¿Y la has perdonado? Interiormente, quiero decir. Andrés pensó unos segundos antes de responder. No la he perdonado y no pienso perdonarla. Pero ya no guardo rencor fuerte. Simplemente indiferencia. Era la pura verdad. La rabia inicial y el dolor agudo de la traición con el tiempo se habían embotado, dejando tras de sí una indiferencia tranquila y la firme comprensión de que algunos actos no se pueden arreglar. 2 años después del divorcio Andrés vendió el piso viejo y compró otro más pequeño pero más moderno en otro barrio de la ciudad. La antigua vivienda guardaba demasiados recuerdos dolorosos, y cada día allí recordaba la vida pasada. Rocío para entonces ya se quedaba regularmente a pasar la noche en su casa. No hacían planes grandiosos para el futuro, no se decían palabras grandilocuentes sobre el amor, simplemente vivían día a día, disfrutando del simple calor humano y la comprensión. ¿No piensas en un nuevo matrimonio oficial? Le preguntó una vez durante el desayuno. ¿Sinceramente? No. ¿Y tú? Yo tampoco. Estoy bien así, como ahora. Sin obligaciones ni formalidades innecesarias. Andrés veía a los hijos regularmente. Diego volvió del servicio militar, se matriculó en un instituto técnico, luego se casó con una buena chica de la ciudad vecina. Patricia terminó con éxito la universidad y se colocó de administrativa en una gran empresa. Se relacionaban amistosamente con Rocío, la llamaban por su nombre, pero sin excesiva familiaridad. Sobre la vida de su madre los hijos preferían no contar. Andrés nunca preguntaba. Javier de vez en cuando se encontraba con Carmen en las paradas de autobús de la ciudad o en las colas de los médicos. Tu ex ayer preguntó por tu salud. Pidió que te diera recuerdos. No le des nada. Entendido. Solo lo digo por si acaso. La vida poco a poco entró en un cauce tranquilo y mesurado. Trabajo, casa, encuentros ocasionales con los pocos amigos, comidas familiares dominicales con los hijos. Ninguna conmoción dramática, sorpresa desagradable o montaña rusa emocional. Andrés aprendió a cocinar bien e incluso disfrutaba con ello. La independencia en el hogar se daba fácil después de 22 años de vida familiar, cuando había sido más bien observador de los procesos domésticos que participante activo. Por las tardes leía libros que antes no había tenido tiempo de leer, veía películas, se interesaba por las noticias. El teléfono ya no sonaba constantemente con llamadas de quejas, peticiones o reproches. El silencio se convirtió de enemigo en aliado. Carmen mientras tanto siguió trabajando en la misma biblioteca. Los nuevos compañeros no sabían nada de su drama personal, para ellos era simplemente una mujer callada, algo reservada, que por razones desconocidas había perdido la familia y ahora vivía sola. Los viejos conocidos y amigos de la familia poco a poco dejaron de comunicarse con ella. La noticia del divorcio y sus causas se extendió rápidamente por el círculo de conocidos comunes. Algunos condenaban abiertamente su comportamiento, otros se compadecían, pero prácticamente nadie quería mantener relaciones de amistad con una mujer que había destruido un matrimonio de muchos años por un lío casual.
Por las noches Carmen a menudo se quedaba sin dormir, recordando cómo había empezado todo con Marco. Realmente parecía tan atento, interesado precisamente por ella. Le regalaba flores sin motivo, la invitaba a cafeterías caras, le decía piropos que ya no oía en casa desde hacía muchos años. Andrés nunca regalaba flores así como así, solo en las fiestas. Los piropos de él eran una rareza. Pero en cambio mantenía honestamente a la familia, cuidaba de la casa, quería a los hijos, nunca mentía ni engañaba. Ahora entendía claramente la diferencia entre el enamoramiento pasajero y el amor verdadero. Pero esta comprensión había llegado demasiado tarde. En el 5.º año después del divorcio Andrés pasó la Nochevieja en casa con Rocío, Diego, su mujer y el nieto pequeño. Tranquilamente, sin celebraciones fastuosas ni compañías ruidosas. ¿Pediste algún deseo cuando dieron las campanadas?, preguntó Rocío en los primeros minutos del nuevo año. No, respondió Andrés sinceramente. Tengo todo lo que realmente necesito para la felicidad. Era la verdad absoluta. La vida se había vuelto sencilla, comprensible y tranquila. Ningún secreto, sobreentendido, doble fondo en las relaciones. Cada nuevo día traía una satisfacción mesurada del trabajo, la familia y las alegrías humanas simples. Carmen pasó esa misma Nochevieja en completa soledad en el piso alquilado. Tras la pared fina los vecinos habían puesto la televisión a todo volumen, se oían las voces de los presentadores de programas festivos y las risas del público del estudio. No pidió ningún deseo cuando dieron las campanadas. Durante 5 años de soledad había entendido definitivamente que algunos errores vitales son realmente irreversibles y ninguna cantidad de arrepentimiento es capaz de hacer retroceder el tiempo.